acá. Ya, ahora sí. Entonces, bienvenido al auxiliar. Ya, entonces el problema 1, parte 1, nos dice, supongo que usted a sus 25 años está comenzando a trabajar y quiere saber desde ya cuánto necesita ahorrar mensualmente para tener un monto de 300 millones de pesos cuando cumpla 65 años. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es que ahora tenemos 25 años y queremos saber en 40 años más, o sea, ahorrar cuánto tiempo, cuánta plata mensualmente para a los 65 años tener 300 millones de pesos. ¿Ya? Nos dicen que la rentabilidad de los fondos de largo plazo es de un 5% anual real. Primero, aquí tenemos un tema, ¿cierto? Eso iba a decir. Como siempre en mis auxiliares, yo doy décima por participación. Así que si alguien voy a estar preguntando constantemente, y cada vez que alguien diga algo bien o mal, yo le doy una décima. ¿Ya? Solo para motivarlos a que participen. Y voy a apagar pantalla porque no me quiero ver acá. Ya, entonces, ¿qué creen que es lo primero que tenemos que hacer? Cualquier persona que quiera comentar algo. Pasar esa tasa mensual. Ya, ¿por qué? ¿Y cuál es tu nombre? Bastián Bastián, ¿cuánto? Garcés. Ya, Bastián Garcés. Dime, ¿por qué hay que pasarla mensual? Porque están pidiendo cuánto tengo que ahorrar mensualmente y me dieron la tasa anual. Entonces Exacto. necesito pasarlo al mes. ¿Cómo hago eso? No me acuerdo el nombre de la fórmula, pero había una forma de pasarlo con una fórmula conocida de mensual, o sea, de anual a mensual. Ya. No me acuerdo cómo se llama. Alguien dijo Fischer. La persona que le dijo, ¿puede complementar un poco eso? La fórmula de Fischer no relaciona la tasa nominal, ¿cómo se llama? La inflación y las tasas reales. Ya, yo te pregunto algo. Acá nos dicen que la tasa anual es real, ¿cierto? En este caso, ¿tengo que usar la ecuación de Fischer? No, hay No. otro igual que pasa las tasas. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Tomás Cofré. Ya, perfecto. Entonces, como dijo el primer compañero, tenemos que ver una fórmula para poder pasar esta tasa de anual a mensual, ¿cierto? Y esa fórmula es la siguiente. Entonces, aquí tenemos una... Adelante, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos una fórmula que relaciona la tasa mensual con la tasa anual, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que nos dan, que es 5% anual. Entonces, aquí lo hice al revés. Estoy al revés, pero, sorry, tiene que ser al revés. ¿Se dan cuenta? Porque lo que yo quiero obtener es la tasa mensual. Entonces, simplemente aquí lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores que me dan en tasa anual, en RA, y despejar RM. ¿Ya? Lo siento, aquí está dado vuelta, pero cuando le suba la pauta va a estar bien. ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto? Sorry por la confusión. ¿No? Pero Ya, ahí el valor está bien entonces. ¿El sí, 0,4? sí, es 0,4, pero puse mal las letras del subíndice. Eso es todo. ¿Ya? Ya. Eso. Ya, entonces tenemos la tasa mensual y tenemos la tasa real, así que no tenemos que usar Fischer. ¿Qué creen que tenemos que hacer ahora? Para calcular el VAN, ¿o no? Ya, va por ahí, ¿cierto? Complementa un poco más eso. Que hay que calcular el VAN por, si tenéis 25 años, serían 40 por 12 meses. Entonces, Ya, tiene te que ayudo, ser... te ayudo un poco, te ayudo un poco. Lo que tenemos... Dale. Yo creo que hay que calcularlo porque al final de cuentas estamos haciendo como saber cuál es el valor que va a tener el dinero en un tiempo, como llevarlo a otros niveles de tiempo, y por eso se calcula el BAM, creo. Exacto. Sí, bien. Ya, entonces aquí tenemos, la idea es la siguiente, tenemos que en 40 años más queremos alcanzar los 300 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Pero yo quiero saber actualmente cuánto valen esos 300 millones de pesos. Entonces tengo que traerlo a valor presente, que es la misma fórmula que el BAM, pero con un nombre diferente que es valor presente. ¿Ya? Entonces, sí. Para eso, de ahí me dan los nombres, de hecho, denme los nombres, tiro a las dos personas que participaron, para que no se me vaya. Nombres. ¿Amigo? Ya, yo Juan Francisco Ríos. Ya, Juan Ríos. ¿Y la niña? Daniela de I. Ya, perfecto. Ya, entonces, ahí está la fórmula del valor presente, ¿cierto? Notamos que para traer la fórmula del valor presente, que es lo que dijo el compañero, tenemos que ver la cantidad de meses que nosotros estamos trabajando
hasta los 40 años, ¿cierto? Si son 25 años y queremos llegar a los 65 años, son 40 años de diferencia, y por 12 son en total 480 meses, ¿cierto? Entonces yo tengo que ahorrar 480 meses la cantidad de plata que voy a obtener al final de este ejercicio, ¿ya? Entonces, para hacer la conversión, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que tenemos. Tenemos que el valor presente, o sea, el valor futuro que queremos obtener son los 300 millones, y la tasa que obtuvimos antes es 0,4%, que en valor de decimales es 0.004, y el n son la cantidad de meses que tengo, que son 480. ¿Ya? Numéricamente, que esto, lo que les aconsejo yo en verdad es que lo hagan en Excel cuando tengan que hacer la prueba, o calcular a lo que le acomode más en verdad. El valor total es 42 millones. ¿Ya? Algo que se me olvidó decirle un poco de la prueba. La idea de que ustedes usen Excel o usen cualquier otro medio es que sea más eficiente el proceso del cálculo, ¿ya? Pero si es que ustedes entregan solamente el Excel y el número está mal, todo el ejercicio está malo, ¿ya? Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Que hagan un Word o un papel bien que le puedan sacar una buena foto, etcétera, para que así el ayudante tenga conciencia de lo que ustedes están haciendo, tiene alguna consideración con respecto a lo que vimos en el curso, ¿ya? Y no se hayan pegado un carril de aquellos medio raros, ¿ya? Entonces, traten de usar, por ejemplo, como lo que hago yo, que solamente es Word o LaTeX, lo que les acomode, y poner los números tal cual, ¿ya? Más fácil para el ayudante, y así también ustedes pueden reclamar en caso de que el ayudante revise mal. Eso. Ya, volviendo al ejercicio, entonces obtuvimos el valor presente de los 300 millones de pesos. ¿Qué implica este valor presente? Es que actualmente los 300 millones de pesos de 40 años más vale 42 millones de pesos. ¿Ya? Eso es la definición del valor presente. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos calcular la cuota mensual. Acepto sugerencia. Dale, adelante. ¿De dónde sacaste el 0,004? Acá. Gracias, no, y eso. Ahí se calculó con el valor real anual, ¿o no? Sí, pasamos de valor real anual, el 5%, a valor real mensual. Sí, pero ahí decía 0,004. Sigue Sí. estando con el valor real. Sí, porque aquí, si te das cuenta, El es valor 0. anual. No, así Eso ya. no está al revés. No entiendo. Que está al revés, lo que me refiero es que como que hubo un error de arrastre de esta parte del problema a la otra. No, ya. Yo voy a explicar de nuevo esta parte. Aquí lo único que me digo que es reemplazar los valores al revés, ¿ya? Tendría que haber reemplazado el RA de acá. Voy a poner el lapicito. Este RA tendría que haber reemplazado por 0.05, ¿ya? El tema es que el RM, que debería estar acá, que es lo que estoy despejando, está bien, es 0.4%. ¿Ya? El cálculo está bien hecho, solo que reemplacé más las letras. ¿Se entiende? Ah, ya. Ahora entiendo. Ya, ok. Vale, entonces, finalmente este es RM igual a 0.4%. ¿Ya? Solo que lo escribí mal. Cuando suba la pauta voy a escribírselo bien, lo siento por la confusión. ¿Ya? Eso. Entonces acá usamos la tasa mensual. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la cuota, ¿o no? Con los valores... Exacto, ¿cierto? Déjame terminar un poco la idea de lo que me preguntaron recién. Entonces acá lo que hicimos es usar la tasa mensual que calculamos delante, que es RM, lo repito, es RM, lo siento, que es 0.4%, y reemplazamos nomás en la fórmula, ¿cierto? Y aquí está el 0.4%. Eso. Entonces, ahora sí, compañera, dígame cuál es la idea que querías decir. Que hay una fórmula que, bueno, no me la sé de memoria, pero cuando haga el formulario supongo que van a estar ahí, que Sí. calcula las cuotas con la tasa que ya calculamos. Exacto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como dice la compañera, definir el valor de la cuota, dado mi valor presente, que tengo que pagar por 40 años para alcanzar el valor pedido en el ejercicio. ¿Ya? Esta es la fórmula. Si se dan cuenta, tengo que usar el valor presente que obtuve y reemplazar las tasas que ya tengo, tasas mensuales, ¿cierto? Porque son periodos mensuales. Entonces, la tasa es la misma que la que usamos delante, que es 0.04. ¿Ya? Dudas hasta ahora. Solamente estoy reemplazando fórmulas. Y en verdad, chiquillos, las preguntas generales del control es puro reemplazar fórmulas. ¿Ya? Si ustedes entienden cómo son las fórmulas, bueno, que es la parte peluda, van a tener el control bien. ¿Ya? Entonces, lo único que hice fue reemplazar el valor presente que obtuve delante
la tasa, que es 0.004, el periodo, que son los 40 años por 12 meses, y reemplazar en la cuota, que es un número enorme y una full Excel. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que mensualmente tengo que ahorrar 202.000 pesos para llegar a 300 millones de pesos en 40 años. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda sobre la primera parte? Oh, no sé qué hice, lo siento. Voy a volver. Ya, entonces, eso. Terminamos la primera parte. ¿Podríais retroceder a la diapo anterior? ¿Ahí? Pero un segundo. Igual estos chiquillos se los voy a subir. Si no quieren escribir nada, no hay problema. Tú me dices cuándo lo cambio. Sí, al tiro si era para ver algo que... Ah, ok, perfecto. Ya, acá. Parte 2. Al cumplir los 65 años, usted logró la meta de juntar el dinero esperado y ahora le ofrecen dos alternativas de pago: recibir un monto mensual perpetuo o repartirlo en cuotas iguales mensuales hasta los 90 años. ¿Ya? Calcule ambas alternativas con la misma tasa de interés anterior. Ya. Uy, no quería hacer eso. No vieron ese spoiler. ¿Qué hay que hacer? Primer caso, el caso perpetuo. ¿Qué hay que hacer? Que usar la fórmula de la perpetuidad. Ya. ¿Cierto? Que es la siguiente. ¿Cierto? El valor presente es igual al valor futuro partido en R. ¿Cierto? Entonces, lo que yo quiero, o perdón, más que el valor futuro, la cuota. A es la misma fórmula que usamos antes, y donde A es cuota. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es calcular, decidir si es que prefiero que me paguen con la fórmula de perpetuidad. O sea, ¿alguien no sabe lo que es perpetuidad por si acaso? Igual lo repito, perpetuidad es que te paguen como por siempre. ¿Ya? Y la opción 2, que nos preguntan, es que calculen una cuota si es que nos pagaran considerando que yo voy a vivir hasta los 90 años. ¿Ya? Entonces, el primer caso, usamos la fórmula de la perpetuidad, que es valor presente es igual a la cuota partido en R. ¿Ya? Yo quiero saber el valor de la cuota que me van a pagar. ¿Ya? Entonces, considerando que yo alcancé los 300 millones de pesos a los 65 años y que la tasa es la misma que usamos delante, calculamos que me van a pagar 1.200.000 mensuales si es que yo uso la fórmula de la cuota, perdón, de la perpetuidad. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguien? Ya. Caso 2. Hasta los 90 años. ¿Qué tenemos que hacer? No lo quiero mostrar. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que calcular otra cuota, pero esta vez con el número 25 años. Ya, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Francisco Ríos. Ah, ya está ahí. Ya, perfecto. Ya, entonces, es lo que dice el compañero, ¿cierto? Tenemos que calcular la nueva cuota, pero considerando que ahora estoy parado de los 65 años y quiero llegar hasta los 90 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar exactamente la misma fórmula. Solo que ahora la diferencia es que son 25 años por 12 meses, o sea, 300, el N es 300. ¿Ya? La cuota es la misma, y el valor presente que tengo ahora, como estoy parado en 65 años, es exactamente los 300 millones de pesos. ¿Ya? ¿Dudas? Si se dan cuenta, en verdad es súper accesible el ejercicio, hasta ahora. Y no se pone más flujo, así que tranquilos. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Si no, vamos a pasar a la parte 3. ¿No? Ya, bacán. Ya, entonces, bueno, esta parte era un bonus en el control. Nos preguntan, ¿cuál sería el valor del primer pago de la situación anterior si desea asumir un régimen donde tiene un crecimiento del 3% anual? Monto que crece mes a mes. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la parte anterior? Es que ahora el monto, aparte de la tasa de interés inicial que me están ofreciendo, va a ir creciendo 3% anual, real. ¿Ya? Esta fórmula creo que nunca la hemos visto, la del gradiente, pero igual se la puse acá porque salió en el control y les puede servir. ¿Ya? Entonces, primero, nos dicen que la tasa es anual real. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarla mensual. Pasarla mensual. Perfecto, yo creo que todos saben, bacán. Ya, entonces pasamos a la tasa mensual. Sí. Y de nuevo copié mal la fórmula, lo siento. Aquí es RM, ya, lo siento chiquillos, esto se me escapó de las manos. Es RM, ya, pero el número está bien, es 0.25%. Ya, listo, tenemos la fórmula, suponiendo que hicimos todo bien, y es 0.25% mensual. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Primero tenemos que calcular el caso de la perpetuidad
con crecimiento constante y el caso de la cuota con crecimiento constante. Esta fórmula no la hemos visto, así que se la voy a mostrar, ¿ya? El primer caso, que es de la perpetuidad, es, si se dan cuenta, es, si lo comparamos con la clase anterior, déjame escribir con un lápiz. Ya, el lápiz acá, antes era A partido en R, ¿cierto? Ahora la única diferencia es que tenemos el G, donde G es la tasa de crecimiento, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Despejamos la cuota, que es el C, y tenemos la misma fórmula que delante, donde delante teníamos que la PP solamente por R. Entonces, Oye, la tasa de crecimiento... Adelante. pero eso no sería como un G que se va agregando todos los meses. Por ejemplo, si me preguntaran el caso de 3 meses, tendría otra cosa. Sí, pues, es el caso siguiente, ¿cierto? Que el caso siguiente es analizar este crecimiento hasta los 90 años. Aquí estamos viendo el caso como por toda la vida, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver el caso siguiente, que es más compleja la fórmula. Así respondo tu duda. O sea, que me llama la atención porque me preguntan por la cuota del primer mes, pero la cuota no sería perpetua porque debería ir bajando todos los meses. No, porque considera que te van a pagar esto todos los meses. El valor que calculamos recién, te van a pagar todos los meses. Esa es la idea, ¿ya? Igual como lo hicimos antes. Ya, entonces, como que el crecimiento anual se usa en el inicio nomás y el resto es perpetuo, ¿no? Claro, tal cual. Es como si Ya. se hubiera valorizado más como tu plata, ¿cierto? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Se hubiera valorizado más la plata ahí en el tiempo que ha pasado. Sí, esa es la idea. Pero como nos piden solamente la primera cuota, analizamos la parte inicial, ¿cierto? Que es directa. Solamente reemplazar la fórmula de perpetuidad. No sé si Ok. alguien tiene alguna duda al respecto, como para tratar de explicarlo de nuevo. Tengo una duda de cómo lo que significa esa tasa de un régimen donde tiene un crecimiento al 3% anual real. Como eso es literalmente que me están cobrando un poco más alta la tasa. No, ¿Y de mira, qué se- imagínate lo siguiente. Imagínate que tú estás parado en los 65 años, ¿ya? La primera cuota son 100.000 pesos. Luego te dicen que la tasa mensual crece al 3%, entonces todas las cuotas van a ir creciendo 3% mensualmente. O sea, van a ser 103.000, luego como 103.000 por el 1.03, etc. ¿Se entiende? Sí, Eso es lo sí, que hace pero el crecimiento. no me calza con el tema de la fórmula, pero creo que es porque estoy más lenta. Ah, no, en verdad la fórmula es solamente, como aquí, ya entiendo la pregunta del compañero. Ya, aquí nos preguntan solamente el primer pago, ¿ya? Como es solamente el primer pago, no analizamos como lo que pasa después, periodo a periodo, porque la cuota no va a ser, en este caso, como es con crecimiento, no es constante, ¿cierto? Va a ir subiendo 3% anualmente, o sea, mensualmente, Eso. ¿ya? Entonces, ya entiendo tu duda, entiendo lo que va. Ya, voy a repetir todo de nuevo. Ya, entonces lo que nos preguntan en este ejercicio es, viendo los mismos casos anteriormente, solamente que con un crecimiento mensual, ¿ya? Nos preguntan, como para simplificar el ejercicio, el primer pago, ¿ya? Y el primer pago lo calculamos con la misma fórmula de delante, solo que asumiendo el crecimiento. Si quisiéramos calcular la fórmula del crecimiento para el segundo pago, esta fórmula no es tan directa, ¿ya? Así que durante nunca se lo van a preguntar porque depende mucho de la inflación, depende de varios conceptos aparte. Ya, entonces, para simplificar el ejercicio, nos preguntan el primer pago, que es simplemente usar la fórmula del crecimiento o sea, de la perpetuidad con crecimiento. ¿Vale? Ahora sí, ¿alguien Ya, tiene alguna duda? perfecto. Sí. Ya, entonces, usándolo la fórmula y reemplazando los valores que tenemos, y se me perdió el lápiz, aquí está el lápiz, tenemos que la cuota es 482.000 pesos. ¿Ya? La primera cuota, ya, cuota 1. Eso. Luego, ¿cuál es la siguiente idea para la cuota si es que es hasta los 90 años? No hemos visto la fórmula, ¿ya? Pero es esta. Si se dan cuenta, lo único que hacemos es agregar un G bueno, verdad aquí la fórmula varía un poco más, porque el G entra en los dos lados, ¿ya? Insisto, la fórmula no tienen que aprendérsela, va a estar o sea, tienen que buscarla bueno, aquí está, cuando quieran estudiarlo, así que no hay problema, ¿ya? Entonces lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que delante y si se dan cuenta, reemplazamos los números y llegamos al valor. Listo. Esta fue la pregunta de matemática financiera del control del otoño 2019. Si se dan cuenta, si entendemos un poco la fórmula, no es tan peludo.
¿Alguien está perdido con esto? Yo me Porque quedé saca- perdida Vale, con la segunda parte, como que no caché muy bien. acá, eh, acá, la primera, esto sí, ya. Ahí no, aquí no. y no. Ya, perfecto. En el caso anterior, lo que hicimos fue analizar la fórmula para un caso de que haya perpetuidad, o sea, que te paguen por siempre. O sea, en verdad, hasta que te mueras. En cambio acá, lo que hacen es comparar, o sea, hacer la misma fórmula, pero en el caso en que, considerando hasta los 90 años. Esas son las dos diferencias, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, aquí no entra ningún n, porque el n es infinito. O sea, es como por siempre, ¿ya? En cambio acá sí tenemos un n, y el n lo calculamos como desde los 65 años hasta los 90 años, igual que en el caso anterior, o sea, 300. ¿Ya? Y luego solamente ya tenemos el G, que lo calculamos delante, lo pasamos de anual a mensual, y tenemos la tasa R, que es la que hemos usado siempre. ¿Ya? Eso. Ya, y aquí como que la idea igual era que, como te decían que era un régimen de crecimiento, te podías confundir como calculando cómo iba creciendo y simplemente era calcularlo El primer pago. ya. ¿Cachai? Entonces, claro, este era un bonus porque, primero porque era una fórmula diferente y segundo porque, claro, los podía instar a confundirse. ¿Ya? Eso. Si se dan cuenta, este era el ejercicio de matemática financiera. No era tan peludo. Creo. Oye, una consulta. Dale. Esa cuota de 1.245.000 es ¿Ya? como la cuota en el mes final, ¿o no? Como la última cuota que me pagan, o nada que ver. No, la primera cuota. Esta es la primera Pero cuota. en la diapo anterior salía un número más chico, ¿no? ¿A dónde? ¿Acá? Claro, esa, abajo. Estos son dos casos diferentes, ¿ya? El primer caso, que es este, es que son un caso en que consideramos que te pagan por siempre, ¿ya? Ujú. Y si te pagan, si uno lo piensa, si es que te pagaran por siempre, es obvio que el dinero va a ser más pequeño que en el caso que te pagaran hasta un periodo menor, ¿cierto? Ah, ya, claro. Entonces el segundo caso es este, que es hasta los 90 años y se entiende que sea mayor que el valor del que fuera por siempre. Ah, ya, vale, ahí entendí. Vale, gracias. De nada, ¿alguna otra duda, chiquillos? Yo, una pregunta. Dale. Voy a poner la de positividad donde pagaban por siempre, pero sin el crecimiento del 3% más. Acá, listo. ¿Por qué ahí pagan harto más que en la otra? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Sí? Ah, ya. A ver, déjame pensar por qué. Que no le estáis quitando el 3% todos los años. Es que eso es lo que yo decía, que si tenías una tasa que te supuestamente te iba a hacer crecimiento, ¿por qué te quedaba menos plata? Déjame darle una vueltecita antes de... Tenemos 1.200.000. Aquí. Tu 3% anual real. ¿Cuál sería como la definición de que es un crecimiento de 3% anual? Que es tal cual, o sea, en verdad mensual. Que es cada mes crece un porcentaje de tu dinero. ¿Ya? Ah, ya, entonces no debería haberle puesto 0,04 más 0,0025. ¿A dónde? ¿Acá? No, en la otra. En esa. Esta. En las dos, en esa y en la anterior. Que pusiste R menos G, ¿no debería ser R más G? No, es que esta es la fórmula, está definida así. En esa está bien porque ahí aumentó, porque antes eran 200.000, creo. No, pues antes era 1.200.000. Pero era con la otra fórmula, con la de las cuotas. Si es que era con mira, perpetuidad, era mucho menos. retrocede un poco más. Era 1.200.000 y 1.700.000 con las 25 años, mira. Sí, oye, sí. Ya. Estoy viendo por qué debería ser así. Quizás, claro, debería ser con más. Pero no estoy Según seguro. esa fórmula que tienes ahí es la de pero cuando te están haciendo como un desquite de dinero. Un descuento. Sí. Ya, déjenme dar una vuelta y les comento en el foro por qué tenemos esta diferencia de números. ¿Ya? Porque no quiero pegarme un carril que los confunda. ¿Vale? Ok. Ya. Okay. Más allá de los números. ¿Entendieron más o menos un poco cuál es la idea de cómo hacer el control a nivel de matemática financiera? Inicialmente va a ser
probablemente tasas de interés diferentes en periodos diferentes. Probablemente quizás le metan feature, ¿ya? ¿Qué significa feature? Que le van a entregar una tasa nominal y tienen que pasar la real con la inflación, ¿ya? Y luego atacar la pregunta que le estén preguntando, probablemente va a ser como, tienen una plata de un periodo y quieren pasar la otra, y eso principalmente. ¿Ya? Sí. Ok. Una duda como Dale. conceptual. Aquí como que la tasa G en el fondo como que se contrarresta con la R, pues, ¿no? Porque la R como que aumenta como el valor de... O sea, como que Sí, po. disminuye de nuestro dinero y el G lo aumenta, ¿no? Algo así. Claro, esa es la idea basal del ejercicio, pero aún igual tengo la misma duda que ustedes, como porque el número me entrega un valor diferente a lo que uno esperaría. Porque conceptualmente es lo que dices, pero claro, el número no me lo está mostrando, entonces quiero analizarlo un poco mejor. No sé si respondo tu pregunta. Otra cosa, Sí, sí. Vale. estaba calculando lo que tiene ahí de la cuota, que son 300 millones al final eso te quedaría como 0.0015, y eso no da 482.000, ¿Cuánto da? da 450. No sé si una vez se lo calculé mal, pero no sé si alguien más lo podría hacer, pero a mí me da 450. 400, pero igual ese número tampoco cambia tanto en magnitud, así que aún así estaría con la misma duda que antes. ¿Ya? Sí, revísalo de ahí. Sí, No, prefiero no te- revisarlo para que no perdamos tiempo en esto. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Eso. A 450.000. Bacán. Tengo todos los números mal. Perfecto. Ya. Listo. Vamos al problema 2. Ya, Sí, pero era el bono. sí, lo siento, chiquillos. Ya, problema 2. Prefiero que lo lean ustedes en silencio. ¿Ya? Porque no quiero que se confundan con lo que estoy diciendo. Léalo en silencio y léalo 2 veces. Y para... Ya. Ya sé por qué el número es más chico. Ya se me ocurrió. Vamos a ver eso primero. Lo siento por el ruido ambiente. Ya, el número es más chico porque es con crecimiento. Entonces, inicialmente vamos a tener un dinero que va a ir creciendo mensualmente y quizás en algún momento vamos a superar los 1.700.000. Quizás lleguemos a 2,5 millones en el último periodo, en el periodo final. ¿Entienden? Entonces, por eso es entendible que inicialmente tengamos una cuota más baja. Porque si tuviéramos la misma cuota todos los periodos, tendríamos este caso. Y si tuviéramos una cuota mucho más alta inicialmente, y además crece, no vamos a llegar nunca a los 300 millones de pesos, vamos a quedar cortos de plata. ¿Se entiende? Como que si partimos con una cuota más baja, es posible que lleguemos mes a mes, y subiendo 3% mensual, a los 300 millones de pesos totales que tengo yo en mi cuenta de ahorro. Pero al final eso significa que mis 300 millones no están creciendo, ¿o sí? No, pues que no es que crezcan los 300 millones, crece la cuota. ¿Se dan cuenta? Como que Igual, ya. Inicialmente recibo 500 lucas. Segundo mes recibo 520 lucas. Tercer mes, así. ¿Se dan cuenta? Si yo partiera con un número más alto que este caso, que el caso que tengo en la diapositiva, no alcanzaría a tener los 300 millones de pesos en los 25 años de diferencia. Por eso es entendible que uno parta con una cuota más baja. ¿Se entiende? Y de hecho, veámoslo como el caso de, no sé, de las pensiones. Es posible que nosotros inicialmente, cuando estemos jubilados, tengamos un ahorro por fuera con plata que podamos usar, ¿cierto? Entonces uno puede pedir una cuota más baja y más adelante, cuando los ahorros se me acaben, pedir una cuota más alta que solvente la plata del ahorro que yo no tengo. ¿Se entiende? Voy a decirlo de nuevo. Claro que el silencio me dice que no. Ya, primero, llegamos a que, la cuota acá, voy a realizar solamente el caso de los 90 meses. La cuota acá es más baja que el valor inicial de la cuota de arriba, de la cuota de esta cuota.
¿cierto? Que acá es 1.007.000, considerándolo hasta los 90 años, y acá es 1.200.000, hasta los 90 años. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo tengo un crecimiento mensual, es entendible que tenga que partir con una plata más baja para poder alcanzar una plata más alta a los 90 años, porque mensualmente voy a estar creciendo. ¿Ya? Entonces, si es que yo partiera con una cuota muy alta inicialmente, no podría, como que la plata se me acabaría antes de los 90 años, si crezco 3% mensual. ¿Sí? Ya ¿No? entendí. ¿Entendieron? Sí, ahora sí, lo entendí. Buena, bacán. ¿Alguien no entendió? Bacán, ya. Listo. Problema 2. Espero que lo hayan leído. Ya, ¿qué es lo que pasa en este caso? Tenemos una señora llamada Blanca Paloma, bacán, que hace 16 meses pidió un crédito. Luego de 6 meses pidió otro crédito y con 3 periodos de gracia. ¿Ya? Se lo voy a escribir, se lo voy a mostrar en una super línea de tiempo que hice muy bonita. Ya, entonces estamos en la actualidad, ¿cierto? Hace 16 meses, que es en mes 0, pedimos un crédito, que se acaba en 36 meses. Ahí se acaba el primer crédito, ¿cierto? Luego la señora cachó que estaba media corta de lucas, así que fue al banco de nuevo y pidió, en los 6 meses siguientes, pidió un segundo crédito. ¿Ya? Que son 36 meses, pero además son con 3 meses de gracia. ¿Qué son 3 periodos de gracia? Son 3 periodos en los que no pago. Y solamente tengo interés, o sea, solo me cobran los intereses. ¿Ya? Entonces estamos acá. Tenemos los 6 meses, o sea, como cuando pedí el segundo crédito, pasan 3 periodos de gracia y se acaba el segundo crédito acá. ¿Cierto? A los 36 meses después de los 3 periodos de gracia. ¿Ya? El número, si es que lo hacemos matemáticamente, son periodo 0, está acá, 3 meses, tenemos 3 meses más 36, son 39, y 39 más 6 son 45 meses. Ahí se acaba el segundo crédito. ¿Ya? ¿Alguien no está entendiendo hasta ahora? Lo repito. Ya, bacán. Luego, estamos en la actualidad. Supuestamente pedimos el primer crédito hace 16 meses, entonces la actualidad es 16. ¿Ya? Lo que quiere hacer la señora es pedir un crédito que junte las dos deudas anteriores. ¿Ya? Y que además tenga 2 periodos de gracia. Entonces, aquí están los 2 periodos de gracia del crédito final, el crédito total. Y lo que quiero hacer yo es calcular cuánto voy a tener que pagar yo mensualmente. ¿Cierto? Entonces, a los 48 meses yo voy a tener pagado mis 2 créditos. En uno solo. ¿Ya? Voy a mostrarle de nuevo el enunciado por si alguien como se confundió un poco. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, hace 16... Chuta, no debería hacer eso. Hace 16 meses, que es acá, inició un negocio para el cual solicitó un crédito al banco por un valor de $20.000. Ese es el primer crédito, $20.000 millones. Pagadero en 36 cuotas. Aquí no tenemos periodo de gracia y uno me da la tasa mensual. Se me pierde el lápiz. Ahí está la tasa mensual. Ya, ese es el primer caso. Luego, de hace 16 meses, pasaron 6 meses y pedimos otro crédito por $25.000, millones de dólares, 36 cuotas y con 3 periodos de gracia. ¿Cierto? Y lo que queremos hacer ahora, en la actualidad, es ver cuánto valen estos 2 créditos en uno solo. ¿Ya? Eso. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿No? Ya, bacán. ¿Cómo creen que tenemos que partir? Calcular lo que ya pagó, como en ese periodo, y ahí sacar lo restante como lo que le falta, ¿o no? Sí, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es, como dice la compañera, primero vamos a calcular cuánto es el valor de la cuota inicial de cada crédito. ¿Ya? Porque así, calculando los 16 meses, vamos a ver cuánto hemos pagado hasta ahora. ¿Ya? Entonces, usando la fórmula que hemos usado todo el rato, tenemos el valor de la cuota 1. ¿Ya? ¿Cuánto vale el valor de la cuota 1? El valor de la deuda, o el valor presente de la deuda, que son $20.000 millones. Esta es la plata que le pedimos al banco. Los 36 meses es el valor total, o sea, supuestamente pedimos el crédito a 36 meses, y la tasa, creo que, si no me equivoco, me la entregaron mensual, así que no hay problema. A ver, sí, me la entregaron mensual, ¿cierto? Ningún problema, porque son pagos mensuales.
Entonces tenemos la tasa que es 1,5% mensual, está acá, y simplemente usamos la fórmula que hemos usado toda la clase, que es, y nos entrega un valor de 723.000 pesos mensuales, lo que tiene que pagar la señora en cada cuota del primer crédito. ¿Ya? Ahora nos metemos en temas temporales, solo nos metemos en valor de la cuota, considerando que yo pedí el crédito a 36 meses. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya. Luego, el segundo crédito. ¿Qué tenemos que hacer? Mismo, pero con la fórmula de periodos de gracia. No sé si. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Oye, no he pedido nombres. Espero que chiquillos tengan ese nombre cuando participen para darles de eso. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. ¿Cuánto? Day. Ah, ya estás. Bueno, si están, bacán, no me digas sus nombres, ya están. Ya, entonces, como dice la compañera, usamos la fórmula, pero con periodos de gracia. Ya, tenemos, se me pierde ahí está, ya, se me pierde, tenemos la cuota, que son, o sea, la deuda total, que son 25.000 millones de dólares. La tasa de interés ya me la entrega mensual, así que es 0,16, y simplemente lo que tenemos que hacer es tener ojo con los periodos de gracia, ¿cierto? Aquí está la fórmula para periodos de gracia, que creo que la vieron hace una o dos auxiliares. PG son los periodos de gracia, ¿ya? ¿Alguien no sabe lo que es periodo de gracia? Solo por preguntar. ¿No? Ya. Entonces, como son 3 periodos de gracia... ¿Cómo? No estoy seguro. Es como no, dar la posibilidad de no pagar el crédito, pero que se acumulen los intereses. Exacto. De hecho, por ejemplo, no sé, pues, cuando nosotros, o sea, una pyme pide un crédito, inicialmente las pymes, y en general las empresas, no tienen ingresos de una, ¿cierto? Entonces lo que el banco le ofrece es tener periodos de gracia, que pueden ser 1 o 2 años, por ejemplo, y eso evita que la pyme se vaya a quiebra porque no tiene ingresos inicialmente. ¿Ya? Entonces lo que hace el periodo de gracia es que no pagan por ese periodo definido. ¿Ya? Sí. ¿No pagar los intereses? ¿Cómo? ¿No pagan los intereses de esos meses? ¿O se No, acumulan? se acumulan la deuda. Aunque eso igual depende de lo que el banco te ofrezca. Te puede hacer, si tú tenés la posibilidad de pagar los intereses, pagar los intereses. Si tenés la posibilidad, si no tenés la posibilidad, mejor se te acumulan y vaya agregando deuda que vais pagando después. ¿Ya? Ah, chiquillos, creo que la semana pasada o antepasada trabajaron con tablas de pago. Te dicen ese material, ¿ya? Porque quizás el profesor le meta algo de tablas de pago que tiene que ver con la amortización, la deuda, los periodos de gracia, etc. ¿Ya? Revisen ese material. Y si tienen dudas, mándenme un correo. Eso. Entonces la cuota 2, lo que me está diciendo es que todos los meses, sin contar nada temporal, tengo que pagar 1.029, o sea, 1.500.000, o sea, 1.030.000 pesos mensual. ¿Ya? Entonces lo que ya calculamos es la cuota del primer crédito y la cuota del segundo crédito, sin analizar nada de tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer como una mini tabla, pero como con los tiempos, pues saber cómo pagar y todas esas cosas. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? No importa. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es calcular, o sea, cuánta plata hemos pagado hasta ahora, del total de mi deuda. ¿Cierto? Entonces, en cada crédito, por ejemplo, el crédito 1 van a pasar en total 16 meses de pagos. ¿Cierto? Mientras que de hecho, no, vamos a analizarlo de otra forma. Vamos a analizar cuánta plata me falta pagar para completar mi deuda. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, han pasado 16 meses del crédito 1 y han pasado 10 meses del crédito 2, pero con 3 meses de gracia. Entonces, eso tenemos que tenerlo considerado. Ya, entonces calculemos cuánto vale el valor presente de la deuda que tengo hasta ahora considerando 16 meses de avance. Crédito 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, usamos la misma fórmula que usamos siempre, pero al revés, porque no queremos calcular el valor de la cuota, sino que queremos calcular cuánto vale la plata total que debo, dadas las cuotas que ya he pagado. ¿Ya? Entonces, se me perdió el curso de nuevo. Está acá, ya. Entonces, si se dan cuenta, si han pasado 16 meses, me faltan pagar 20 meses de deuda. ¿Ya? Aquí no tengo periodo de gracia, así que no tengo ningún problema. Solo me faltan pagar 20 meses de deuda y lo que quiero calcular es cuánta plata en total tengo que pagar en valor presente con esos 20 meses de deuda. ¿Ya? Usando la fórmula de delante, si se dan cuenta, lo único que hice es dar vuelta a la fórmula de siempre
valor presente va acá y la cuota va acá. La cuota ya la tenemos, que es la cuota que estoy pagando hace 16 meses, y me da un total de que debo del primer crédito, del primer crédito debo 12 millones de pesos, 12 millones y medio de pesos. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya. Luego, ¿qué hacemos con el segundo caso? Con el segundo crédito. Sería como lo mismo, pero hay que agregarle que tienes 3 años, o sea, sí, años parece que eran, meses, perdón, de periodo de gracia. Exacto, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Jorge Allendez. ¿Allendez? Sí. Ya, perfecto. ¿Cierto? Entonces, aquí la única diferencia con el caso anterior es que tenemos 6 meses de diferencia, porque ya no lo pedimos en periodo 0, lo pedimos en periodo 6, y tenemos 3 periodos de gracia, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la idea. Y si se dan cuenta, tenemos la deuda que calculamos delante, la cuota que calculamos delante, que es 1.029.000 pesos, la tasa de interés que me están cobrando, que no cambia. Ya, ¿quién me puede explicar hoy? ¿Quién me puede explicar este 29? ¿De dónde vale? ¿Dónde sale? Las cuotas que le faltaban más los periodos de gracia. Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos un poco, desde el periodo 6 al periodo 16 son 10 meses, ¿cierto? Entonces, si no analizamos los periodos de gracia, serían 26. Llegaríamos al número 26, ¿cierto? Pero, como agregamos los periodos de gracia, serían 3 meses más, ¿cierto? Entonces, ahí llegamos al 29. Luego, reemplazando todos los números, llegamos al total de que la deuda del segundo crédito, contando desde la actualidad, son 23 millones de pesos. Eso. Ahí tenemos el total de los dos valores de las cuotas, o sea, de las deudas que tenemos hasta ahora. ¿Alguna duda? Y finalmente, si sumamos los dos, tenemos que la deuda actual de mis dos créditos es 30. Se me perdió el cursor. Son 36 millones de pesos. Entonces, contando los dos créditos, en total debo 36 millones de pesos en valor presente. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si queremos pasar esta deuda a un crédito, a un único crédito. Disculpa, Vale. que me perdí en esta parte. El Ya. valor presente 1, ese sería las cuotas de la primera deuda, del primer crédito, y el valor presente 2 sería la del segundo. Ya, no son las cuotas, son, considerando que ya han pasado 16 meses, o sea, el caso del primer crédito, han pasado 16 meses que yo he ido pagando mes a mes mis cuotas, claramente mi deuda es más chica que la deuda total, ¿cierto? Inicialmente creo que aquí pedimos 20 mil millones de pesos, pero como hemos ido pagando mensualmente por 16 meses, la deuda es menor, ¿cierto? Entonces ya no son 20 mil, son 12 mil. Entonces aquí lo que calculamos es el valor presente de mi deuda, considerando los 16 meses que pasaron mientras yo iba pagando. ¿Ya? No sé si respondo tú. Pero repito. Y el valor presente 2, eso sería lo que nos queda por pagar. Sí, pues, en los dos casos es lo que nos queda por pagar. El caso 1 es para la deuda 1 y el caso 2 es para el crédito 2. ¿Ya? Entonces, Okay. la única diferencia que tenemos acá es que el segundo tenemos meses de gracia. Ah, y también que no lo pedimos en año 0, o sea, en periodo 0, lo pedimos en periodo 6. ¿Ya? ¿Les queda claro o lo puedo repetir de nuevo si quieren? ¿No? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, obviamente. Ya. Vamos un poco antes. Calculamos el valor de las cuotas, ¿cierto? ¿Alguna duda con respecto a las cuotas? Solamente reemplazamos los valores con respecto al monto total inicial que tenemos de cada crédito, ¿cierto? Aquí no hay nada, no hemos pedido nada de tiempo, ni una diferencia. Son 36 meses los que pedimos el crédito del primer crédito, y son 36 meses también, pero con 3 periodos de gracia. Entonces la fórmula, que es esta, la que está acá, se reemplaza y llegamos a la cuota de cada crédito. Sin contar ninguna temporalidad. Solamente si es que yo pido el crédito a 36 meses y si es que yo pido el segundo crédito a 36 meses con 3 periodos de gracia. Nada más. ¿Ya? Ahora,
como yo quiero saber en la actualidad cuánto es mi deuda total, la plata que yo debo total de cada crédito, tengo que saber finalmente cuánto hemos pagado de mi deuda, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que hacemos es que ya considerando la cuota que calculamos recién, si se dan cuenta, aquí están, se me pierde el cursor acá rato. Aquí están las 723.000 pesos mensuales que yo tengo que pagar. Y yo ya tengo acá los 723.000 pesos mensuales que tengo que pagar, ¿cierto? Entonces, finalmente, me quedan 20 meses por pagar, porque han pasado 16. Aquí pedí el primer crédito y han pasado 16. Estamos en la actualidad, ¿cierto? Entonces, si me quedan 20 meses por pagar, yo puedo calcular con esos 20 meses el valor total de mi deuda del primer crédito. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Alguien no me entendió? Sí, eso yo entendí. Ya. Esa era una de mis dudas. Ya, y luego el segundo crédito, la diferencia es que no partimos en periodo 0, ¿cierto? Partimos en periodo 6. Entonces nos han pasado 6 meses desde... O sea, nos han pasado 16 meses, han pasado 10 meses, ¿cierto? 6 y 16 son 10 meses de diferencia. Y además tenemos los periodos de gracia, que son 3. Entonces la única diferencia con respecto al caso anterior es que tenemos que considerar los 10 meses de diferencia. Si consideramos que son 36 cuotas, pero estamos 10 pagadas, o sea, 10 de diferencia, nos quedan 26, ¿cierto? Pero tenemos 3 meses de gracia. Entonces 26 más los 3 meses que tengo que pagar extra por los meses de gracia. Entonces me quedan el 29. ¿Ya? Entonces con esta fórmula, si sumamos, calculamos el valor total de mis dos deudas en valor presente. ¿Ya? ¿Dudas? Pues me volví un poco con lo del 29 al 26. Con el desarrollo del índice del 29. Espérame, que te escucho medio lejos. ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Puedes repetir de nuevo el subíndice 29 que me perdí con tanto? Ya, ok, no hay problema. Voy de nuevo. Sorry por el desorden. Juro que lo estoy intentando. Ya, entonces, partamos diciendo que nosotros pedimos el segundo crédito en el periodo 6, ¿cierto? Además, tenemos 3 meses de gracia del segundo crédito. Y en la actualidad han pasado 16 meses del primer caso, del primer crédito, ¿cierto? Nosotros estamos en la actualidad. Entonces, si consideramos que hace 10 meses pedimos el crédito, y el segundo crédito lo pedimos a 36 meses, técnicamente deberíamos haber pagado 10 cuotas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo quiero ahora solo? Sí. Ya, bacán. Deberíamos haber pagado 10 cuotas. Pero como tenemos meses de gracia, finalmente no pagamos 10 cuotas. Técnicamente pagamos como 7, si lo calculamos como sin analizar como el concepto de periodo de gracia. Entonces, 36 menos 7 son 29. Y aquí viene el 29. Ya, acá. Gracias. Ya. Quizá no te quedó claro. Si no te quedó claro, velo en la pauta. Y si no te quedó más claro, manda un correo. No tengo ningún problema en responder correos. ¿Ya? Eso. Ya, entonces volviendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con toda la deuda total que tenemos? Si quiero juntarlo en un solo crédito. Volver a ver el enunciado para cachar cuánto cobraban. Ya, bacán, ¿cierto? Muchas gracias por el consejo. Ya, entonces, en la actualidad, después de pagar las cuotas del mes, Blanca desea conciliar los dos créditos en un solo crédito pagadero en 30 cuotas mensuales y 2 meses de gracia. Y el banco aceptó esta propuesta a un 23.83% anual. Ya, ahí tenemos un tema, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Habría que pasarlo anual a los meses, primero el porcentaje, para después calcular las cuotas. Exacto, bacán. ¿Alguien no entendió lo que dijo la compañera? ¿Y cuál es tu nombre? ¿O ya no? Belén Cabello. Ya, bacán. ¿Alguien no entendió lo que dijo la compañera? Yo podría repetir. Dale, Belén, perdón. Lo que hay que hacer primero es pasar el porcentaje que lo daban anual, pasarlo a meses, porque hay que sacar cuántas cuotas se pagan mensualmente. Y después con los nuevos valores que daban cuando daban 30 meses que había que pagar, hay que sacar eso cada cuota. ¿Cuánto hay que pagar en 30 meses? Eso. ¿Cierto? Lo repito, entonces nos entregan una cuota anual y nosotros estamos viendo cuotas mensuales, entonces tenemos que pasar la tasa de interés anual a mensual, como lo hemos hecho siempre y como lo he hecho mal todas las veces en este auxiliar. ¿Ya? Me tinca que lo hice mal de nuevo, espero que no. ¿Ya? Y luego tenemos que pasar
calcular la cuota mensual de mi crédito con la deuda total que tenemos acá. ¿Ven? Entonces son 30 cuotas mensuales y además son 2 periodos de gracia. Veamos si es que hice esto bien. Bien, lo hice bien. Bien, Nicolás. Ya, entonces, y no lo hice también porque no reemplacé el número. Ya, el RM, o sea, el RA que nos entregan es 20.83. O sea, es 0.2083. ¿Ya? Entonces el RM es 0.0159. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? Acá en este RA debería ir un 0.2083. ¿Ya? Eso. Pasamos, ahora tenemos la misma tasa de interés, o sea, tasa de interés mensuales, ningún problema. Y lo que tenemos que hacer es calcular la cuota de mi tasa, de mi nueva deuda, que la deuda total que teníamos antes era 36 millones, y calcular la cuota. ¿Cómo hacemos eso? Y considerando que tenemos periodo de gracia. ¿Cómo hacemos eso? Con la misma fórmula que para la cuota, para el crédito 2. Exacto, ¿cierto? Que está acá. Es un corcho más o menos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una deuda, que son los 36 millones de pesos que teníamos antes. Teníamos los periodos de gracia, que son 2 periodos de gracia por este nuevo crédito. Tenemos la tasa de interés, que ya la calculamos antes, que está acá, ahí. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar números, Excel. ¿Ya? O calculadora, como le hago como. Entonces, en conclusión, mi cuota del último crédito van a ser 1.660.000 pesos mensuales. ¿Ya? Ahí lo que me faltó decir que son una cuota, o sea, un crédito a 30 meses, por eso el 30. Eso. ¿El ¿Dudas? total de los 48 meses? ¿Cómo? ¿Es el total de los 48 meses eso? ¿O es No. de lo que queda? Sí, ya, si lo analizamos en total, claro, de la deuda total que me falta, yo tengo que, consideremos que estamos acá, por si acaso, no son 48 meses, son 30 meses más 2 periodos de gracia, ¿cierto? Entonces son 16 más 30 son 32. 46. Serían 32 meses. Claro, ¿cierto? Menos 2. ¿Cierto? Entonces 16 más 32 son los 48. Entonces aquí en este número yo terminaría pagando mi crédito total, que es la suma Ya. de los 2 créditos. Ya sí, me quedó claro. Entonces mensualmente, vale. Cuando uno calcula el crédito, el N que uno pone es como en los meses que le quedan o en los meses más el periodo de gracia. Ya, para caso de periodo de gracia tenemos esta fórmula, ¿cierto? Cuando no hay periodo de gracia, tenemos la fórmula que está acá, esta fórmula. Esta fórmula no usa periodo de gracia, ¿cierto? Entonces, cuando no hay periodo de gracia, el N es la cantidad de tiempo que me falta por pagar. Bueno, de hecho, siempre es la cantidad de tiempo que me falta por pagar. Y si tenemos periodo de gracia, desplazamos el periodo de gracia donde corresponde, que en este caso, por ejemplo, es acá, PG. Y puse PG3 porque es PG del tercer crédito. ¿Respondo tu pregunta? Sí, pero el SN no podría ser 32. No. Ya entiendo tu diferencia. Ya. 30 es la cantidad de meses, o sea, la cantidad de cuotas que yo debería pagar. ¿Ya? Me dice que este crédito va a ser con 30 cuotas. Y los periodos de gracia es los periodos de gracia, como por definición. Como que no hay ningún análisis extra ahí. Entonces, simplemente el N son la cantidad de cuotas que yo voy a pagar, que me tienen que decir cuántas son, y PG son los periodos de gracia. En ningún caso traten de analizar como las cantidades totales de meses que avanzan. No consideren eso, consideren como N, la cantidad de cuotas, PG, los periodos de gracia. Corta. ¿Ya? Buenísimo. Eso, chiquillos. Terminamos el auxiliar. ¿Dudas hasta ahora? O sea, dudas. Tengo una duda con ¿Vale? la línea temporal que hiciste ahí, el tema de los meses y los periodos de gracia. Porque ¿Ya? nosotros en la auxiliar pasada hicimos una tabla de pago y teníamos, por ejemplo, teníamos una cuota que era 8 meses y nos daban 4 periodos de gracia. Sin ¿Ya? embargo, ahí lo que hicimos era que los 4 primeros meses no pagábamos y los restantes 4 sí pagábamos. Entonces, en total teníamos 8 nomás. Y aquí tenemos 3 periodos de gracia, pero en esos 3 no pagamos y después tenemos 36 de nuevo para pagar. Entonces, ¿no deberían ser esos 3 periodos de gracia y luego 33 nomás para pagar? Espérame, que me dijiste muchos números. Trata de analizar un poco más lento el caso. Mira, en la auxiliar pasada teníamos una cuota que era de 8 meses, pero teníamos 4 meses de gracia. ¿Ya? Entonces, en esos Ah, primeros ya sé, antes de que ya sé lo que pasa.
¿Sí? Lo que pasa es que las tablas de pagos son para analizar como los pagos mensuales. ¿Ya? Aquí estoy analizando una tema temporal nomás. No estoy viendo cuánto voy a pagar mensual como con el tema de la amortización, con el tema de la tasa de interés. ¿Ya? El caso de Ya. las tablas de pago es analizar como, si es que, porque probablemente la cuota de tu ejercicio anterior era 8 meses, ¿cierto? O 8 periodos. Sí. Ya, pues aquí también es la idea. Solamente estoy analizando esto como cuánto tiempo va a pasar para que terminen mis créditos. ¿Ya? Entonces la tabla de pago lo que hace es como calcular las platas periodo a periodo considerando la diferencia de tasa de interés. En cambio acá solamente lo que quise hacer es como tratar de explicar un poco lo que estaba pasando, no como lo que pasa matemáticamente en cada cuota. ¿Ya? ¿Así me entiendes? Ya. Eso. Ah, chiquillos, terminamos. Cualquier cosa, por correo, por foro, por donde les acomode. Yo estoy súper disponible, creo. Eso. Que tengan una muy buena tarde, que estudien, y si pueden ayudar a sus compañeros mandando, y si alguien estudia y hace un resumen, mándenselo por material alumno, por correo, como les acomode. Así todo se apoya. Eso, que estén muy, muy bien. Ya, muchas gracias por la clase. De nada. Chao, gracias. Chao, No, chiquillos. gracias. Gracias.